Qué precioso fue escuchar esta mañana a Daniel Divano. Me encantó cómo él empezó, honrando a todos aquellos hermanos que nos antecedieron en la fe, que sin conocer mentalmente o intelectualmente el Evangelio del Reino, vivieron el reino. Y la solemne advertencia que él hizo al principio de que el mal mayor es conocer y predicar el Evangelio del Reino y no vivir el reino. Es una advertencia muy solemne y a veces vemos en la práctica que hay gente aún hoy que tiene un nivel de entrega y de consagración mucho mayor que muchas de nuestras congregaciones y sin embargo todavía no les ha amanecido la luz del reino, pero realmente viven el reino. Qué bueno sería que ellos tuvieran también la luz para poder ajustar el mensaje a lo que ellos están viviendo. Gloria a Dios. Bueno, ayer di comienzo a este tema hablando del Evangelio del Reino por enésima vez. Estuve también el mes pasado en la selva del Perú, donde dos de nuestros pastores de Coronel Suárez todos los años, en los últimos 6, 7 años, visitan allí para apoyar a un misionero brasilero casado con una argentina que vive en la ciudad de Iquitos, bien metido esa ciudad en la región selvática del Perú, bien al noreste de Perú, una ciudad con 500.000 habitantes, y estuve 2 días predicando en la ciudad de Iquitos y luego nos internamos en la selva y allí yo estuve 3 días, después los otros pastores volvieron para estar 4 días más. Y este pastor del brasilero que está allí, habla muy bien el español porque vivió 11 años en Argentina. Él vive en Iquitos, pero está trabajando con las tribus aborígenes de diferentes razas, principalmente con una tribu que se llama los Urarinas. Y allí estuvimos en la selva, en una base misionera, enseñando a un grupo de 35 personas, pastores y obreros de diferentes etnias, enseñándoles la palabra por 3 días, de la mañana hasta la noche. Y cuando estuvimos en Iquitos, predicando en una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, habían invitado a pastores de otras congregaciones. Teníamos 2 reuniones, jueves y viernes, y yo prediqué el mismo mensaje que prediqué en nuestra congregación en Villa Soldati en enero de 1968. ¿Cuántos años? 51 años. Y yo tenía un gusto de predicar Filipenses capítulo 2. El mismo mensaje de hace 51 años. Con un entusiasmo como si fuese la primera vez. Y este misionero que se llama Marcos Costa, oriundo de Salvador Bahía,
negrito, chiquitito, bueno, no es muy negrito, pero es de ese tipo, chiquito, casado con una hija de alemanes, ella grandota, rubia, blanquita, sirviendo al Señor allí en las tribus, y allí en la reunión, al hablar sobre el señorío de Cristo, el Evangelio del Reino, le resplandeció la luz. Cuando terminó la reunión, volvimos a la casa. No dejaba de salir de su asombro, pero yo nunca lo había entendido, nunca lo había visto. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Son esas cosas que... Entonces yo digo, Dios mío, en Holanda con este pastor, en el Congo con los pastores de allí, ahora en Perú. Ay, mi oración para que Dios levante. Recién me decía Elsa, pero ¿cuántos Jorge y Mitián hay? No hace falta Jorge y Mitián, hace falta gente como ustedes que hace años vienen escuchando, que con esta misma unción, con esta misma convicción, se abran a Dios, porque Dios a muchos de ustedes los va a enviar a diferentes lugares. Recién le decía a Christian Kerr y a su esposa Silvina, ¿qué idiomas hablan ustedes? Me dice, bueno, el español y el inglés. Le digo, bueno, hace falta gente como ustedes que ya tienen la luz para... Porque cuando yo estuve en Holanda, como el pastor no sabía español, yo tuve que hablar en inglés. ¿Se imaginan? Yo tengo un inglés pobrísimo. Con mi pobre inglés, claro, tenía las notas en inglés, porque siempre cuando voy a esos países llevo también las notas, tengo traducidas al inglés, no por mí, sino por los que saben inglés, así que eso me ayudaba. Pero yo sufría con mi inglés y el pastor holandés lo traducía al holandés. Le digo, ustedes tienen que ir, que dominan el inglés, muchachos como Dani, muchachos, mira, te dije muchacho, Danny Baker me dice, bueno, llévame con vos. Amén, yo estoy orando en esa línea y algo se va a soltar desde Argentina, así que hermanos, oremos en esta dirección, porque nosotros, no sé cuánto nos falta todavía en nuestra carrera, pero obviamente estamos en el final de nuestra carrera, pero Dios va a levantar a muchos de ustedes y aún de los que no están aquí para llevar esta verdad a todas las naciones del mundo. Amén. Inglés, francés, cualquier idioma, porque Dios lo que te guíe, te ponga, hay que aprender. Yo me defiendo con el español, con el portugués y con el armenio. Y el inglés solamente en situaciones extremas. Muy bien. ¿Hay alguien aquí que domina el francés? No. Allá en el Congo tuvimos un traductor. Alguien que años los pastores le dijeron, tenés que aprender el español, porque no tenemos traductor del español al francés. Años atrás. Y este era un muchacho, dijo, bueno, voy a estudiar español. Y estudió español y hoy es profesor en la universidad, enseña español en la Universidad del Congo, y ese fue mi traductor allí. Él no estaba muy acostumbrado a la traducción oral, así que fue un poco difícil, pero conoce el español perfectamente bien y a él vamos a usarlo para revisar la versión francesa que tenemos del libro Jesucristo el Señor, a ver si hay que reeditarlo o retraducirlo. Así que bueno. Muy bien, Ángel, nadie levantó la mano, pero quizás haya otros en sus congregaciones. Tenemos que alentar al estudio de los idiomas.
Bueno, sigo el tema. Volvamos, estoy en la página, no sé qué página ustedes tienen, pero mejor me escuchen a mí, ustedes tienen los apuntes allí. Ayer vimos que Jesús predicaba y enseñaba. El tema de todas sus predicaciones en todas las ciudades y aldeas era el reino de Dios. Pero también enseñaba, y enseñaba de dos maneras, en forma directa o literal o por parábolas. Y vimos cómo el tema de sus enseñanzas, ya sea directa o por parábolas, era siempre el reino de Dios, el reino de Dios. Y terminamos viendo que Jesús resucitado, que se apareció a los suyos por 40 días, ¿de qué les habló durante 40 días? Dice Hechos 1:3, que se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Muy importante lo que ayer nos ministró Víctor, porque justamente después de hablarles 40 días del reino de Dios, lo último que le dijo fue: Juan les bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, y eso es lo que sucedió, el Espíritu Santo que vino y que los llenó, y la única forma de viabilizar la vida del reino es a través del Espíritu Santo. Y el ministerio de predicación del Evangelio del Reino con dones y señales y milagros es a través de la unción del Espíritu Santo. Y ese texto que le sugerí ayer a Víctor en 2 Corintios capítulo 3, que dice: el Señor es el Espíritu. En griego dice: el Kyrios es el pneuma. ¿Cómo? ¿El Señor es el Espíritu? Claro, porque Él es que es el Kyrios, está sentado a la diestra del Padre y envió a su representante, al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu y se sienta en nuestro corazón, representante del Kyrios y el Kyrios mismo, para que ahora podamos ser guiados, conducidos por el Espíritu. ¿Qué significa? El reino de Dios se establece en nuestras vidas bajo la dirección, la guía del Espíritu. El que nos dirige es Cristo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la palabra van siempre juntos. Así que tenemos las dos cosas: la palabra, los mandamientos del Señor, y el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para vivir los mandamientos. Si no, sus mandamientos son imposibles de obedecer. Amar al enemigo, perdonar al que nos ofende, entregar nuestro cuerpo al servicio del Señor, aún bendecir a los que nos maldicen. Es imposible si no tenemos la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que el reino, por eso los temas estos están unidos. El Espíritu y el reino tienen que ir siempre juntos. Muy bien. Así que ahora vamos a ver qué mensaje predicaban los apóstoles. Abrimos en Hechos capítulo 2, donde tenemos el primer querigma predicado después de la muerte y resurrección de Cristo a través de Pedro, justamente una vez que él y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando hubo aquella explosión en Jerusalén, se juntó una gran multitud
de gente que habían vivido en otros países de Europa y de Asia, y algunos que seguramente habían venido como peregrinos a Jerusalén. Se juntó una multitud de miles de personas por el estruendo que escucharon. Los 120 estaban en un aposento alto. Lógicamente que tuvieron que salir a la calle porque para encontrarse con esta multitud que les oían hablar en otras lenguas y en los idiomas que ellos conocían. Entonces algunos decían, ¿qué es esto? Porque era todo un batifondo. Y otros decían, pero están hablando, alabando a Dios en idiomas que nosotros conocemos. Y otros se burlaban diciendo, estos están borrachos, porque una persona llena del Espíritu se parece en muchos sentidos a un borracho. Así que ellos decían. Entonces se levantó Pedro con los 11 y les dice aquí, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, estos no están borrachos como algunos de ustedes están diciendo. ¿No ven que son las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana nadie se emborracha, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y entonces les explicó el fenómeno que estaban ellos viendo, que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y citó allí el pasaje de Joel, que evidentemente Pedro lo conocía de memoria. Pero luego de esa explicación del fenómeno, entra en el tema, empieza a predicar el querigma. ¿Y qué les dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, señales, prodigios, a quien ustedes crucificaron por mano de los inicuos, por mano de los romanos. Pero eso fue ya determinado de antemano, según el consejo y el anticipado conocimiento de Dios. A ese que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos. Nosotros somos testigos. Y se cumplió lo que dice David en el Salmo 16, que no dejará su alma en el Hades, ni que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le levantaría de su descendencia en cuanto a la carne al Mesías, al Cristo. Cristo quiere decir Mesías, en hebreo es Mashiach, en griego es Christos. Levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. ¿Qué está presentando? A un Jesús resucitado, no solo vivo, sino sentado en el trono de David, y como dicen las profecías, para que reine eternamente y para siempre. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Kyrios y Mesías. ¡Wow!
¿Qué mensaje predicó Pedro? A un Jesús crucificado, pero resucitado. Muchos predican a Cristo crucificado, pero Pedro predicaba crucificado, resucitado. Muchos predican a un Cristo vivo. Sí, Cristo está vivo, pero Pedro no se quedó con un Cristo vivo. Mostró ante la multitud un Cristo sentado en el trono de David, a quien el Padre le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que a este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Kyrios y Mesías. Los judíos se desesperaron porque les amaneció. Muchos habían escuchado, visto, hacía 53 días, muchos de ellos habían gritado: crucifícale, crucifícale. Imagínense ahora que toman conciencia que ese a quien ellos crucificaron era nada más ni nada menos que el Mesías, a quien el Padre lo hizo Señor. Y en su desesperación dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Tranquilo, dice Pedro, hay una solución. Tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ustedes también van a recibir el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Porque para ustedes y para sus hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquel día 3,000 personas se bautizaron escuchando el evangelio del reino, el perdón de los pecados, pero era frente a un Cristo que era Señor. Amén. Esa es la inauguración del querigma apostólico. Y así fueron predicando, y el avivamiento creció en Jerusalén. Hasta sacerdotes se convertían, hasta que después de una predicación muy vigorosa de Esteban, uno de los 7 diáconos, lo apedrearon, fue el primer mártir, y se desató una gran persecución. Y los que fueron esparcidos, salvo los apóstoles, fueron por todas partes, predicando la palabra, predicando el evangelio. Y entre estos que salieron de Jerusalén, capítulo 8, dice, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cuál evangelio? El único que hay, no hay otro. Se puede decir el evangelio, se puede decir el evangelio del reino, se puede decir el evangelio del reino de Dios. Es el mismo mensaje, no hay otro mensaje. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quieren saber qué evangelio predicaba Felipe? Leamos el versículo 12, 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya. ¿Qué predicaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. Muy bien. Vamos a uno de los principales apóstoles que surgió después, en el capítulo 9, la conversión de Saulo. En uno de sus viajes apostólicos, no misioneros, apostólicos, Saulo llega a Éfeso. Y allí encuentra
12 semidiscípulos y ve que ahí le pregunta, ve algo que falta, algo raro. Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Espíritu qué? Ni sabían qué era el Espíritu Santo. ¿Y en qué fueron bautizados? Y en el bautismo de Juan. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en quien vendría después de él. Así que habían recibido un mensaje muy incompleto, pero habían sido fieles a lo que habían escuchado. Así que Pablo les predica el mensaje completo del Evangelio y dice, bueno, acá hay que empezar de nuevo. Así que los bautizó a los 12 y después de bautizarlos en agua, dice que impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, estoy en Hechos 19, versículo 5 y 6 y 7. El 7 dice, eran todos unos 12 hombres. Interesante el 8 ahora. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. 3 meses, no cambió de tema. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Y si uno predica 3 meses seguidas el reino de Dios, algo pasa. ¿Qué es lo que pasó ahí? O se convierten o se enojan. Porque ante el reino no hay neutralidad posible. O se convierte en un discípulo o rechaza y se enoja, y así pasó. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Kyrios Jesús. Muy bien. 3 meses en la sinagoga, el reino de Dios. Capítulo 20. Pablo, regresando hacia Jerusalén, pasa por el puerto cercano a Éfeso, Mileto, para despedirse de los ancianos. Pablo había estado en Éfeso, uno de los lugares que más tiempo estuvo, 3 años, porque era una ciudad muy importante. 3 años, según dice en el capítulo 20, estuvo en Éfeso. Y ahora llega al puerto de Mileto, a 30 kilómetros queda Éfeso, y llama a los ancianos para que vengan al puerto. Y allí les da una palabra a los ancianos que está en Hechos 20, del 17 hasta el final, y se despide de ellos. En su mensaje, que es recomendable que todo pastor lo lea porque es un tratado pastoral tremendo, Pablo les dice a ellos, versículo 25, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y según el versículo 31, que dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años. Pero Pablo define los 3 años diciendo, he pasado predicando el reino de Dios. Al igual que Jesús, era el tema. El tema. Y es interesante que el versículo 25 que leímos recién está después del 24. Y miren cómo termina, qué novedad, ¿no? Después del 24 viene el 25 y antes del 25 viene el 24.
Gracias, Jorge, por la aclaración. Pero lo interesante es que lo leamos. Dice Pablo en el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Kyrios Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Y en el 25 dice, he pasado predicando el reino de Dios. El Evangelio de la gracia y del reino es el mismo Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay diferencia tal que esto era para los judíos, el otro era para... No. Ahora vamos al último capítulo de Hechos. Pablo llega a Roma. Nunca se imaginaba que iba a llegar como llegó, preso, encadenado. Pero por los favores que había prestado en el naufragio, se ganó la simpatía de la gente y del capitán del barco, así que le tuvieron consideración y tuvo una prisión domiciliaria, así llamamos hoy, ¿no? Prisión domiciliaria. Y entonces algunos judíos se enteraron que Pablo había llegado a Roma y querían escucharle. Versículo 23, Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba que el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que el menú era el siguiente: desayuno, reino de Dios; almuerzo, reino de Dios; merienda, reino de Dios; y la cena, reino de Dios. Pero se paseaba por toda la Biblia, tanto por la ley como por los profetas, pero nunca perdía el foco. El foco era el reino de Dios. Y los últimos dos versículos de este capítulo y del final del libro, dice versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué? El reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios, Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 2 años, el tema sigue el mismo. Y es interesante que Hechos de los Apóstoles es el único libro casi del Nuevo Testamento que no termina con la palabra amén. Todos los otros libros terminan amén. Y este no. Y no es casualidad. Aún el verbo está presente continuo, predicando el reino de Dios y enseñando. El Espíritu Santo cuidó de que no le pusieran amén, porque este es un libro abierto, como invitándonos a que sigamos a través de los siglos haciendo lo mismo. Amén. El amén lo va a poner Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Ahí va a poner el amén, va a terminar el trabajo, pero mientras queda abierto esto. Ahora vamos a ir a las epístolas. ¿Cuál es el tema de las epístolas? Y aquí algunos se confunden. Y quiero explicar lo que pasa en las epístolas. La expresión reino de Dios, o reino de los cielos, o simplemente reino, aparece unas 133 veces en el Nuevo Testamento. Hemos visto algunos versículos, pero hay 133. ¿Quieren que leamos las 133? Estamos hasta la noche, no hace falta. Con cualquier concordancia bíblica lo pueden encontrar. Pero mayormente la expresión reino de Dios se encuentra en los evangelios
y en Hechos de los Apóstoles. En las epístolas, el tema sigue siendo el mismo, pero cambia la expresión. Aunque la expresión reino de Dios se encuentra también en las epístolas, no es tan frecuente. Daniel Divano mencionó hoy varios textos de las epístolas, como Colosenses 1:13, y ayer Víctor mencionó otros de Pablo, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero la expresión reino no es frecuente en las epístolas. ¿Por qué? ¿Por qué? La síntesis del querigma, la proclamación de Jesucristo era el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que predicaba en todas partes. ¿Cuál es la síntesis del querigma de los apóstoles? Es lo mismo dicho con otras palabras. Jesucristo es el Señor. Es el que reina. Es el que está en el trono. Como ya vimos en el Salmo 145:13, reino y señorío son sinónimos. La palabra Señor en griego, Kyrios, referido a Cristo, se repite más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Esto no es cualquier cosa. 600 veces se repite, se habla de Cristo como el Señor, el Kyrios. De ellas, 260 veces en las epístolas de Pablo. ¿Por qué los apóstoles, especialmente Pablo, prefirieron usar más la palabra Kyrios en vez de usar el término reino? Por dos razones. Una razón cultural y otra, una razón teológica o bíblica, si se quiere. La razón cultural es la siguiente. Para los del pueblo de Israel, ellos entendían bien el concepto y la palabra reino, porque para ellos la máxima autoridad en una nación era el rey. Más que el rey no había. Pero ahora están en otro contexto. El evangelio se extendió al Imperio Romano. Y en el Imperio Romano había bajo el Imperio Romano, muchas naciones. Y muchas de esas naciones eran reinos porque tenían reyes, como el rey Herodes, el rey Agripa, y otras naciones tenían sus reyes. Y sobre todo esos reyes había una máxima autoridad. ¿Quién era? El César. ¿Y cuál era el título que tenía el César? El Kyrios. Kyrios en griego significa el que manda, el dueño, el amo, la máxima autoridad, el soberano. Y aún todavía el César, que así se reconocía como la máxima autoridad, él tenía debajo de su autoridad reyes y reinos. Hablar del reino podría confundir que Jesucristo es otro rey del nivel de los reyes de las naciones y que arriba de Jesucristo está el César. Y Pablo
tiene la lucidez espiritual de hacer uso de otro término más apropiado en ese contexto cultural. Y en vez de hablar del evangelio del reino y del reino y del reino, que podría ser mal interpretado, él proclama que Dios resucitó a Jesús entre los muertos y lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y en Efesios dice, capítulo 1, que la supereminente grandeza del poder del Padre operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra por encima de todo principado y potestad y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por sobre todas las cosas como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea Dios, que en un nuevo contexto cultural le dio a Pablo esa lucidez para proclamar que el verdadero Señor es Jesucristo. El César era el emperador del Imperio Romano. ¿Dónde está hoy el César? Cristo sigue reinando, está en el trono. Amén. Y Pablo, cuando entra a la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, y empieza a predicar a este italiano, centurión, con toda su familia y amigos íntimos, hablando de Jesucristo, dice: Él es el Kyrios de todos. Pedro también tuvo lucidez para que al estar en la casa de un gentil, un italiano, usó la palabra Kyrios. Y ahí vino el conflicto. Estos dicen que hay otro Kyrios, aparte del César. El César, porque la palabra Kyrios también conllevaba otro significado que venía del hebreo. Aunque Kyrios es una palabra griega, en la Septuaginta, cuando lo tradujeron al griego, el Antiguo Testamento, cada vez que decía en hebreo Adonai, que significa mi Dios, mi dueño, lo tradujeron en la Septuaginta Kyrios. Así que el César pretendía ser Dios, tenía ambiciones de divinidad. Y Pablo dice: no, este que era Dios se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz, y Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre el verdadero Dios, la verdadera autoridad, el dueño no solo del Imperio Romano, del universo, es Jesucristo el Señor. Y Juan lo presenta en el Apocalipsis como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esa es la razón cultural, pero dije que hay también una razón bíblica, teológica, que como dijimos recién, el Padre lo exaltó al Hijo y lo sentó a su diestra y le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, y dio una orden universal a todos los seres que existen en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los infiernos, ángeles, demonios, seres humanos, que todos se postren ante su Hijo
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre entregó el reino a su Hijo. Por eso ahora nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando todo haya concluido y el postrer enemigo sea sometido, que es la muerte, el Hijo nuevamente entregará el reino al Padre. Misión cumplida. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? Ya que hicimos evangelios, hechos, epístolas, ahora llegamos al Apocalipsis. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? No hay duda que lo que domina todo el Apocalipsis es la visión del trono, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y qué muestra el Apocalipsis? Van a pasar muchas cosas difíciles en la tierra, pero tranquilo. El Cordero ha vencido y está sentado en el trono. Babilonia va a caer. ¿Qué era Babilonia? Una forma disimulada de decir el Imperio Romano va a caer. Y cayó. Era una cosa decir eso en el primer siglo, era algo inaudito, era increíble. Y cayó, Babilonia cayó, y todos los sistemas humanos y diabólicos van a caer todos. Y al final, ¿qué es lo que queda? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo es el coro? Temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo los cielos. Termina el Apocalipsis con esta visión. Todos finalmente se postran. El infierno y la muerte dieron sus muertos y en el trono blanco hay uno sentado y todos tienen que postrarse y reconocer. La palabra se va a cumplir completamente. Lástima que para algunos ese día va a ser demasiado tarde. Así que Juan termina presentando en el Apocalipsis: en sus faldas y en sus muslos tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores, juzga a los vivos y a los muertos y establece definitivamente su reino en la tierra, y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces ya hemos definido que el tema de todo el Nuevo Testamento, el tema de Cristo, de los apóstoles, el reino, el señorío, es el mismo tema, reino y señorío. Pero todavía no hemos dicho qué es el reino. Ustedes ya lo saben, pero déjenme repasar. En definitiva, ¿qué es el reino de Dios? El reino no es un lugar. El Reino Unido de la Gran Bretaña es un lugar, un territorio. Pero en este caso, el reino de Dios no es un lugar, no es un territorio. Tampoco es el cielo. Tampoco es la iglesia. Es mucho más amplio que la iglesia. ¿Qué es el reino? Gramaticalmente hablando, la palabra reino es un sustantivo. Hay sustantivos que indican cosas. Por ejemplo, libro, púlpito, micrófono, son sustantivos que indican objetos. Hay sustantivos que indican lugares, personas, sentimientos, el amor, la tristeza, es un sustantivo, la alegría, un sustantivo.
Pero también hay sustantivos que indican acción. Por ejemplo, buscamos la palabra salvación en el diccionario de la lengua castellana y dice salvación, sustantivo. Primero indica qué es gramaticalmente, sustantivo. Y enseguida explica qué es acción de salvar. Salvación no es un objeto, no es un lugar, es una acción. Si buscamos la palabra preparación, dice sustantivo, acción de preparar. Cuando buscamos la palabra reino, ahí perdimos. Porque si dijera en castellano reinación, sería más fácil seguirlo. Pero dice reino. Pero en concepto de reino es un sustantivo que indica acción. ¿Cuál es la acción de reino? ¿Cuál es el verbo? Reinar. Reino es la acción de reinar. El reino de Dios abarca por lo menos 3 aspectos, mucho más, pero voy a señalar 3 básicos. El reino de Dios es el reinar de Dios. El universo no está a la deriva. El universo tiene un centro. En ese centro hay un trono. En ese trono hay alguien sentado. Es Dios. Él reina sobre todo cuanto existe. Siempre reinó sobre su creación. David por eso proclama: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Salmo 93 comienza diciendo: Jehová reina, el verbo, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Salmo 96, 10 dice: decid entre las naciones que Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 97 comienza así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Este es el reino de Dios, el reinar de Dios. Su trono es firme eternamente y para siempre. Él reina sobre todo cuanto existe. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la autoridad suprema del universo. Reina sobre los ángeles, sobre principados y potestades, sobre el mismo Satanás y sus demonios. Reina sobre las naciones, sobre los reyes. Él los pone, Él los quita, sobre todos los hombres, sobre la naturaleza. Es el Señor de la historia. Amén. El reino de Dios es el reinar de Dios, el gobierno de Dios. Y cuando el hombre voluntariamente acepta a Cristo como su Señor, su reino viene a mi vida. ¿Qué significa? Que Él comienza a reinar. Es una acción de gobierno, de reino. Pero el reino de Dios también significa una segunda cosa. Dije que voy a decir 3. Que Dios es el único legítimo dueño de todo
lo que existe en el universo. Es un derecho inherente a Él por ser el creador. Él no le pidió materia prima a nadie, todo lo hizo Él. Él dijo y fue hecho. Todo le pertenece. El Salmo 24:1 comienza así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo el petróleo del mundo pertenece a Dios. Todas las vacas del campo, todos los granos que hay en los campos, todos los árboles, todos los peces, todos los animales, todos los hombres tienen un dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo dice en Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Todo lo que existe en el mundo le pertenece. Los campos, las montañas, los mares, los peces, los animales, flora, fauna, minerales, hombres, todo, absolutamente todo es suyo. Legítimamente le corresponde por derecho inherente. Es el creador de todo. Nosotros, si Él es dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada. Vivimos engañados. Los hombres viven engañados. Yo creo que este pullover es mío, este reloj es mío, estos zapatos son míos, el auto es mío, la casa es mía. Mentira. No somos dueños de nada, porque hay un solo dueño de todo y es Dios. Amén. ¿Y qué es la conversión? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Él es el dueño. Yo viví engañado. Yo creía que era dueño de algo. No soy dueño de nada, ni de mí mismo, ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de nada. Y esa es la conversión, caer de rodillas y decir: Jesucristo es el Señor. Significa, Él es el dueño de mi vida y de todo lo que tengo. Nada es mío, todo le pertenece a Él. Amén. Me dijo un pastor del norte: oh, hermano, dice, si yo predico eso, se me va a ir más de la mitad de la congregación. ¿Y qué importa? Pero los que queden con este mensaje, ahí va a empezar el verdadero crecimiento y avivamiento. Muy bien. Tercero, el reino también significa que Dios es el juez universal. Salmo 94:2 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Salmo 96:13 dice: porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Romanos 2:16, Pablo dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Hebreos 9:27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. No se predica esto, no es popular. Hay que decirle a todos los gobernantes, no importa de qué partido sean, y a todos los presidentes del mundo, y a todos los empresarios, y a todos los ricos o pobres, hombres o mujeres, sanos o enfermos, a todos hay que decirle que todos algún día debemos presentarnos ante Dios para rendir cuenta. No es optativo. No puede el ateo decir: un momento, yo no creo en Dios. No importa de lo que vos creas. La verdad es la verdad. Todos tenemos que comparecer
ante el juez de toda la tierra para rendir cuentas de lo que hicimos en la vida, con la vida que Él nos dio. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o a la nuestra. ¿Qué hicimos con los bienes que nos confió para que lo administráramos? Nadie podrá escapar de ese día. Amén. Entonces el reino de Dios significa tres cosas, por lo menos. El reinar de Dios, que Dios es el dueño de todo y Él es el juez de todos. Amén. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Fue su anuncio. Y algunos explican que ese se ha acercado significa también ha llegado. ¿Cómo? El Rey del universo se hizo hombre en la persona del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. El Rey se hizo siervo. El dueño de todo se hizo pobre. El creador se hizo criatura. El juez dejó su estrado para ocupar el lugar del reo, del culpable, nuestro lugar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque todos nos rebelamos contra su autoridad, su reino. Pecamos contra Dios. Desconocimos su autoridad. Vivimos como quisimos. Pero Él nos amó. Vino para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad. Vino a llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a su reino. Por eso fue por todas partes anunciando las buenas noticias del reino, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia que les estoy predicando. El reino de Dios ha llegado. ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado? Lucas lo registra así magistralmente, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El que reina vino y está entre ustedes. Ahora, hermanos, llegamos al punto principal de toda esta palabra. Llegamos al kit de la cuestión. Y el kit de la cuestión es esta. ¿Cuál es la condición para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer un pecador para que sus pecados sean perdonados, tenga vida eterna, su vida sea transformada? ¿Cuál es la condición para ser salvo? Durante años hemos predicado e insistido en que la condición para ser salvos, y todavía muchos siguen predicando esto, es aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Por supuesto que Cristo es el único y glorioso Salvador. La Biblia enseña claramente que fuera de Él no hay salvación, pero eso no es la cuestión. Sino, ¿cuál es la condición para que un pecador sea salvo? Aunque parezca mentira,
sorprendente. No existe un solo versículo en las Escrituras que afirmen que Jesucristo me salva cuando lo reconozco como Salvador. Hace más de 50 años que estoy buscando ese versículo y no lo encontré. Y si alguien lo encuentra, que me avise. El apóstol Pablo, en cambio, declara en Romanos 10, 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. ¿Cuál es? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo predicaba este versículo antes de comprender el reino. Era evangelista juvenil en las plazas, en lugares, en Buenos Aires y en muchas ciudades. Predicaba, hacíamos evangelización con Ángel Negro y otros compañeros. Pero cuando leía este versículo, que lo usaba mucho, decía, aquí dice la palabra de Dios, que si confesares, leía el versículo y decía, si confesares con tu boca a Jesús como tu Salvador. ¿No dice eso el texto? Yo por mi teología equivocada lo cambiaba. Porque me parecía que yo lo hacía más claro que Pablo. Y decía, qué lástima que Pablo no puso ahí Salvador, ¿no? Quería ayudarle un poquito a Pablo. Así que yo lo mejoraba a Pablo. Cuando Dios me reprendió. Y me dijo, ¿por qué? Lee otra vez. ¿Qué dice ahí? Esta es la condición. No solo este versículo, sino un cuidadoso estudio a través de todo el Nuevo Testamento nos revela que la condición para ser salvo es reconocer a Jesucristo como Kyrios. Así se establece el reino de Dios. Kyrios es la palabra griega, Señor en español. Significa el que manda, el dueño, el amo, la máxima autoridad. Como ya vimos, Pedro en Pentecostés presentó a Jesús no como el Salvador, aunque es el Salvador, pero no lo presentó como Salvador, sino como Señor. Para que Jesús sea mi Salvador, lo tengo que reconocer como Señor. Cuando lo reconozco como Señor, Jesús pasa a ser mi Salvador. Pablo le dijo al carcelero en Filipos, cuando el carcelero se quería matar porque hubo un terremoto y los presos fueron sueltos, Pablo dice, tranquilo, estamos todos aquí, ningún preso escapó, porque si un preso escapaba, el carcelero tenía que pagar con su vida un preso que se le escape. Y estaba desesperado. Y Pablo le dice, estamos todos aquí. Y el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Kyrios Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Y el carcelero de Filipos sabía muy bien qué era proclamar a Jesús como Kyrios. Y aquel día se bautizó él con toda la familia. Y Pablo dice en 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Kyrios. Y en 1 Corintios 1, 2 dice, la iglesia está formada por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Kyrios Jesucristo, Kyrios de ellos y nuestro.
Esto es lo que define qué es la iglesia. Los que confiesan a Jesús, invocan a Jesús como Kyrios. Es interesante. Tomé la concordancia greco-española y busqué en aquel tiempo. Mientras que la palabra Señor, Kyrios, aparece en el Nuevo Testamento 610 veces, la palabra Salvador, referido a Cristo, aparece 16 veces. En griego es soter, Salvador. 16 veces. Pero al no entender el reino, nosotros predicábamos 600 veces a Cristo como Salvador y 16 veces como Señor. Ahora, ¿esto es cuestión de números? No. Esto es una cosa radical, fundamental. No es una cuestión de términos, es una cuestión fundamental de nuestra doctrina soteriológica, es decir, la doctrina sobre la salvación, la conversión, y requiere una muy seria revisión. Los apóstoles no mutilaban el Evangelio presentando a Jesucristo solamente como Salvador. El querigma apostólico completo declaraba que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, resucitó y hoy es el Señor. Ese es el mensaje completo. Para ser salvo, el pecador debe creer y reconocer como Señor con todo lo que ello implica. Aceptar a Cristo meramente como Salvador sería pretender recibir el perdón de los pecados, la salvación, la paz, la felicidad, la vida eterna, sin una verdadera sujeción a su señorío. Y tal cosa no coincide con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación cuando doblo mis rodillas delante de Él, cuando la soberbia se humilla, cuando el rebelde agacha la cabeza. No solamente es un gesto físico, es una actitud de corazón, que me humillo, reconozco su autoridad, le entrego, entrega total, lo reconozco como mi dueño y autoridad sobre mi vida. Esa es la verdadera conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya hemos aprendido que es el cambio de actitud. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y ya hemos dicho que hay solo dos actitudes que el hombre puede tener frente a una autoridad: sujeción o rebeldía. No hay otra posición. Y el pecado es rebeldía. Yo vivo como quiero, como se me da la gana, desconociendo la autoridad del Creador. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar esa actitud, dejar la rebeldía y humillarme y sujetarme a la autoridad del Señor. Para que se produzca este cambio, necesitamos del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, Él redarguirá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Así que también dice Pablo en 1 Corintios 12, 3 o 4, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que rogar cada vez que predicamos que el Espíritu Santo se derrame. La palabra y el Espíritu tienen que ir juntos para que este milagro de conversión se produzca y no sea simplemente una comunicación intelectual de la verdad, sino una experiencia de rendición a una persona viva que es Jesucristo bajo la acción del Espíritu Santo. Amén. Y yo termino mis apuntes con un gráfico, ustedes lo tienen ahí, como mostrando el Evangelio completo
Lo comparo con un gran círculo dividido por la mitad. En el Evangelio hay condición y beneficios. Esta primera mitad del círculo pusimos condición y en la otra mitad beneficios. ¿Cuál es la condición? Confesar a Jesús como Señor. Esa es la condición. ¿Y cuál es el beneficio? Jesús es mi Salvador. Ese es el beneficio. ¿Qué hicieron los evangélicos? ¿Qué hicimos? Pusimos el beneficio como condición. Y allí vino la confusión. ¿Y qué está haciendo Dios? Ordenando las cosas para que podamos predicar la condición que es Jesús Señor y el beneficio Jesús Salvador. No es solo el beneficio, el perdón de los pecados, la vida eterna. Los beneficios son extraordinarios, son las riquezas inescrutables de su gracia, de su gloria. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo ¿con cuánto? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos hizo hijos y como al ser hijos nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que tenemos una herencia gloriosa, maravillosa, porque a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Estamos ahora sentados con Cristo en lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Los beneficios no son solamente el perdón de los pecados, son todas las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tranquilo que el almuerzo es a la 1:30, pero ya termino en 5 o 10 minutos. Nuestro gran desafío hoy. Y señalo aquí 7 cosas, los menciono rápidamente. Transformarnos todos en predicadores del reino de Dios a toda criatura. Esto es lo que Dios quiere. Esto no es un tema en el cual Jorge Mitián se ha especializado y otro en otro. No, no, no. Todos tenemos que predicar el evangelio del reino, el mensaje del reino. Esto no es mío, es del Señor, es la palabra del Señor. Me da pena ver a muchos pastores, predicadores que buscan ser originales en sus mensajes y buscan siempre alguna originalidad y algunos bajan de internet mensajes para... Dejemos de pavadas, hermano, dejemos de jugar a la religión y querer ser originales. Somos llamados a predicar el querigma y la didaqué y nada más que eso. Tenemos que ceñirnos a la verdad y a los mandamientos, a la verdad que revela la persona de Cristo y a los mandamientos que nos revelan la voluntad de Cristo para nuestras vidas. No tenemos que buscar ser originales, sino fieles. Amén. Me gustaría ver a todos los pastores, predicadores en todas partes, hablar del reino, del reino, del reino y todos los otros temas bajo este tema y evangelizar con el mensaje del reino, no hacerlo más liviano porque parece que así la gente se va a convertir más fácil. Segundo, afirmar a los que se congregan con nosotros estas verdades con la unción del Espíritu Santo. Como dije recién, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Volver a las verdades del reino
en nuestras congregaciones y revisar si todos realmente han experimentado un encuentro personal con Jesús como Señor de sus vidas bajo la acción del Espíritu Santo. Tercero, plantar comunidad de discípulos en todas las localidades de nuestro país y del mundo. Plantar comunidades de discípulos. Y eso se consigue solo con este mensaje. Cuarto, difundir el evangelio del reino a todos los evangélicos y católicos. Los católicos están hambrientos. Me invitan a predicarles y yo voy y les predico esta misma verdad y se convierten y doblan sus rodillas y se entregan a Jesucristo, experimentan la conversión y dejemos que Dios siga haciendo la obra entre ellos. Evangélicos y católicos, especialmente a los pastores. Hay pastores en la ciudad donde tú estás que siguen predicando un evangelio sin reino. Acercarle algún material, algún video, algún libro que hable sobre esto. Todos los pastores, que debe haber más de 12,000 pastores en Argentina, todavía no les ha amanecido. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, para poder difundir este mensaje a otros. Comprar y regalarles libros como Jesucristo el Señor y otros que hablen del reino. Y estaba pensando, y hasta lo puse ahí, ya hablé un poco con Ángel, quizás debemos publicar una edición barata de este libro. Decir, bueno, queremos regalar a los 10, 12,000 pastores del país un ejemplar del libro Jesucristo el Señor. Imprimamos una edición un poco más barata para poder hacerlo. Es decir, es nuestra responsabilidad. No podemos esconder la luz entre nosotros. Tenemos que alcanzar. Ya muchos han aceptado esto, pero son mucho más los que todavía no les ha amanecido. 5. Orar y estar abierto a viajar a otras naciones para llevar el evangelio del reino, con la fe en el cumplimiento de la profecía de Jesús, de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Tiene que llegar a todas las naciones. Va a llegar a todas las naciones. 6. Los predicadores dejemos de buscar el ser originales en nuestra predicación y seamos fieles en transmitir el único mensaje al igual que Jesús. Y 7. Todos los temas que prediquemos o enseñemos deben ser subtemas del reino de Dios. Jesús tenía un solo tema, era el reino de Dios. Por ejemplo, si alguien habla de la familia y en la familia enseña que la esposa tiene que sujetarse a su marido, ¿y por qué? Bueno, vamos a discutirlo democráticamente. No, el reino no es democracia. Democracia puede estar bien para un país, pero no para la conversión o para el reino. En el reino hay alguien que manda, y ese que manda dice que los hijos se sujeten a sus padres. No hay más discusión. Él es la autoridad. Y ese que manda dice que el marido sea amable con su esposa y la trate como vaso frágil. Y ese que manda dice que la esposa se sujete a su marido y lo reconozca como su cabeza, porque él es el que manda. Y así todos los temas. Hablamos del trabajo, lo que él manda, porque él es la autoridad. Y solo podemos cumplir, obedecer esos mandatos, como dijo Víctor, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces cada hermano tiene que experimentar reino y Espíritu Santo, vivir lleno del Espíritu y vivir bajo la autoridad del reino del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén.